Muchas veces nos hemos preguntado cómo representamos el mundo en nuestra mente. Lo que hacemos realmente es detectar la energía física del ambiente que nos rodea y codificarle en señales de tipo nervioso. A este proceso le denominamos sensación. La sensación es el procedimiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos principales, es decir, la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. La sensación, resulta difícil hablar de sensación sin mencionar lo que es la percepción, ya que como he mencionado, la representación mental del mundo se consigue a través de la sensación, pero sin la capacidad de seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones, esta representación no sería completa. Este segundo proceso lo denominamos percepción. La percepción, por lo tanto, es la interpretación secundaria de las sensaciones en áreas secundarias y terciarias en base a la experiencia y recuerdos previos. La sensación y el procesamiento ascendente es el análisis que se inicia en los receptores sensoriales y se culmina con la integración de la información sensorial en el cerebro. Por ejemplo, si acercamos nuestro brazo al fuego sentimos calor. El procesamiento ascendente en este caso pasa por los receptores del tacto que sienten el calor y la información sensorial llega a nuestro cerebro. La percepción y el procesamiento descendente es el proceso que permite construir las percepciones a través o a partir de la experiencia y las expectativas y no solo en base a las sensaciones que suben al cerebro. Por ejemplo, una vez que ya hemos experimentado con el fuego y nos hemos quemado, cada vez que percibimos el fuego tendemos a tomar precaución para evitar quemarnos. En este caso, el habernos quemado antes nos influye en nuestra percepción. Entonces tenemos características y funciones de lo que es la sensación. En las características de la psicofísica es la ciencia que estudia la relación entre la energía física que nos rodea y nuestra experiencia psicológica. En el umbral absoluto es un concepto que representa la estimulación mínima necesaria para detectar un estímulo específico y dicha estimulación se establece tras presentar un estímulo a un sujeto y ser detectado el 50% de las veces que se representa. El umbral diferencial, también conocido como diferencia mínima perceptible, es la diferencia más pequeña en intensidad requerida para que éste se pueda percibir de una manera diferente entre dos estímulos. La teoría de la detección de señales establece que en la detección de los estímulos influye nuestra experiencia expectativa, motiva y fatiga. Ejemplo, cuando estás en tu casa y estás esperando que llegue algún familiar a casa, detectas los pasos de la persona que está saliendo del ascensor o que está llegando. Cuando no esperas a nadie, detectas los pasos saliendo. Los estímulos subliminales son aquellos que detectamos en baja frecuencia, por debajo del umbral. De acuerdo a los estudios realizados en torno a este concepto, podemos decir que existen factores biológicos de la percepción con los cuales nacemos y otros son aprendidos. Esto significa que la forma en la que percibimos nuestro entorno se modifica a lo largo de nuestra vida a través de las experiencias. Por ejemplo, cuando éramos niños admirábamos a nuestros padres, pero pasada cierta edad puede que ya no sea igual e incluso no sea el mismo sentimiento. Esto significa que de acuerdo a las situaciones por las que ya hemos pasado, hemos reinterpretado a esta persona y hemos ubicado diferentes lugares a lo largo del tiempo. Es importante aclarar que existe otro tipo de percepción, que es la extrasensorial. La misma se encuentra relacionada con la forma en la que percibimos las cosas donde los sentidos ordinarios no participan. Los especialistas explican que se trata de fenómenos de transferencia de energía que no pueden entenderse a través de los conceptos biológicos o físicos. Estos fenómenos son la telepatía, que es la capacidad de leer la mente, la precognición, que es la predicción de un hecho que tendrá lugar en un futuro, la clarividencia, que es la capacidad para ver cosas que no se encuentran en el espacio, y la psicoquinesis, que es la capacidad de modificar la materia a través de la mente.
La adaptación sensorial es la disminución de la sensibilidad como consecuencia de una estimulación constante. La aplicación a dicho fenómeno es que después de una exposición constante a un estímulo, la frecuencia de excitación de nuestras células nerviosas disminuye. Por ejemplo, ¿has estado alguna vez en alguna sección de alguna perfumería? ¿Crees que se ha activado el mecanismo de adaptación sensorial? Piensa en esto por un momento. La percepción es la representación mental del mundo que se consigue a través de la sensación, pero sin la capacidad para seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones, esta representación no sería completa. Este segundo proceso lo denominamos percepción. La percepción, por lo tanto, es la interpretación secundaria de las sensaciones. Los psicólogos de la Gestalt consideraban que el ser humano, cuando recibe varias sensaciones, las organiza en un Gestalt, la palabra de procedencia alemana que significa conjunto o forma. Según la Gestalt, la percepción del conjunto excede la suma de las partes del mismo. Para entender la Gestalt hay que comprender los principios de isomorfismo, que es la manera de cómo percibimos, es un reflejo de la forma de cómo está organizado el cerebro, y la estructura, en donde estas se caracterizan por cómo funcionan. Estas son unidades complejas que no pueden ser comprendidas a partir del conocimiento de sus componentes individuales, sino que de una estructura en su totalidad. Esto funciona de manera integrada con sus leyes y formas. Los psicólogos de la Gestalt describieron una serie de principios de organización que seguimos los humanos para organizar nuestras sensaciones en percepciones. La primera es figura-fondo, en donde debemos percibir de manera independiente el objeto, que sería el estímulo que nos interesa, del fondo, que sería lo que lo rodea. La relación entre figura y fondo es reversible. El fondo puede convertirse en la figura y la figura en el fondo, aún así organizando los estímulos en una figura que nos permita contrastar con un fondo. El hecho de poder intercambiar la figura a fondo es una prueba de que la existencia de distintas percepciones frente a un estímulo puede darse. En la segunda tenemos la agrupación, en donde una vez separada la figura del fondo, debemos organizar una figura en formas que tengan sentido, de forma automática e instantánea, en donde se procesan algunas características fundamentales como el color, el movimiento, el contraste entre las luces y las sombras. Hay algunas reglas que sigue nuestra mente para dar forma y orden a estas sensaciones elementales y son las siguientes. El primero es el principio de proximidad, en donde agrupamos las figuras que están más próximas. El principio de la semejanza, en donde agrupamos las figuras que son similares. El principio de la continuidad, percibimos mejor los trazos continuos que los discontinuos. El principio de completamiento de figuras, si una figura está incompleta, el perceptor la completa en su mente. Y el principio de cierre es donde tenemos a llenar los espacios en blanco para crear figuras que están más próximos, tienden a verse como una unidad y aislarse de otros. Las figuras o los puntos que están más próximos se reúnen en unidades, aunque todos sean iguales. El principio de la semejanza son elementos similares que tienden a agruparse y a diferenciarse de otros, y eso incluso se puede denominar sobre la proximidad, con independencia de la distancia. Las figuras semejantes tienden a ser vistas conjuntamente. Seguimos con el principio de continuidad, en donde los estímulos que tienen continuidad con otro, como los puntos, parecen tender a la misma dirección. Se responde a ello como una configuración. En el principio de completamiento de figuras, si una figura está incompleta, el perceptor la completa en su mente.
Estos principios mencionados nos han ayudado a identificar los objetos y a diferenciarlos de su entorno. Habitualmente comenzamos por identificar las figuras importantes y solo después se exploran los detalles. Estas habilidades organizativas han de aprenderse y es llamativa la medida en que la percepción es fluida por el conocimiento almacenado y las expectativas generadas por este conocimiento. La disposición perceptiva es lo que sabemos que influye sobre lo que vemos. Así, la creación de una disposición perceptiva facilita que percibamos los objetos como pertenecientes a tal disposición. El cerebro calcula el movimiento en función del supuesto de lo que nosotros estamos observando, ya sean que los objetos se alejen y disminuyan de tamaño y que los que se acerquen aumenten de tamaño. El cerebro interpreta como movimiento continuo una serie de imágenes que se presentan de manera continuada y a elevada velocidad. Dicho fenómeno se denomina movimiento estroboscópico. De igual modo, cuando dos luces estáticas y adyacentes se encienden y se apagan sucesivamente, percibimos una única luz que se mueve de un lado a otro. En este caso, el fenómeno que lo explica se denomina fenómeno PHI. Aplicadas las leyes de la organización perceptiva propuestas por los psicólogos de la Gestalt, es más fácil entender las ilusiones ópticas. El conflicto entre la información visual y sensorial se resuelven por norma general porque la mente humana acepta los datos visuales. Esta tendencia se denomina preponderancia visual. Dicha preponderancia visual nos hace más atractivas las ilusiones visuales, ya que nuestro principal y dominante sentido visualiza algo que al principio no puede explicarse. A pesar de muchos estudios realizados, no existe un acuerdo para determinar el porqué de las ilusiones. Sin embargo, una explicación que merece ser comentada y señalada de estas configuraciones es que, a pesar de corresponder a formas en dos dimensiones, el perceptor la interpreta como si se trataran de formas en tres dimensiones. Por otro lado, es importante mencionar que la atención es el proceso por el que la mente toma posesión de forma vívida y clara de uno de los diversos objetos o trenes de pensamiento que se aparecen simultáneamente. Focalización y concentración de la conciencia son su esencia. Implica la retirada del pensamiento de varias cosas para tratar efectivamente otras. Esta es una cita de William James, 1890. Entre sus principales funciones tenemos: ejerce el control sobre la capacidad cognitiva, activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas o insuficientemente aprendidas, previene la excesiva carga de información, estructura la actividad humana, facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de las habilidades y determina la dirección de la atención. En este caso podemos hacer referencia a la motivación y asegura el procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. Hay varios tipos de atención y voy a mencionar algunos. Tenemos la atención interna y externa, que esta va de acuerdo a los orígenes y la naturaleza de los estímulos, de acuerdo a la actitud del sujeto, voluntaria e involuntaria, de acuerdo a las manifestaciones motoras y fisiológicas, abierta y encubierta, con respecto al interés del sujeto, dividida y selectiva, y de acuerdo a la modalidad sensorial, visual y auditiva. En otros tipos de atención tenemos la atención global, que esta es la disposición general del organismo para procesar información. Son fenómenos intensos como el nivel de alerta general o alerta fásico. Tenemos la alerta, que esta se requiere para responder al ambiente, se asocia con el sistema reticular activador y si se lesiona se puede producir el estado de coma. En los estados de alerta tenemos los tónicos, que son los cambios en el estado de alerta graduales y duraderos, ejemplo los ritmos circadianos,
la vejez, la mejor manera de medir la alerta tónica es a través de pruebas de vigilancia. El estado de alerta fásico son cambios intensos y pocos duraderos producidos por estímulos concretos. Estos pueden ser incrementos, por ejemplo la aparición de peligro, o decrementos, lapsos de lagunas atencionales. También en la atención sostenida tenemos que es la capacidad del observador para mantener la atención alerta sobre los estímulos en un periodo prolongado de tiempo. En esta las funciones de la atención sostenida son proporcionar programas apropiados de trabajo y descanso, proporciona una variación durante la tarea, incrementa la posibilidad de detección a la señal, reduce la incertidumbre de cuándo y dónde aparecerá la señal, proporciona entrenamiento adecuado al observador para clasificar la naturaleza de las señales y mejora la motivación, enfatizando la importancia de la tarea que se lleva a cabo. Voy a mencionarles algunos ejemplos típicos de cada tipo de atención. En la interna tenemos atender las sensaciones físicas internas que aparecen en el estado de la relajación. La externa, atender a las señales de la circulación durante la conducción, voluntaria o activa, prestar atención a la elección magistral del profesor. Involuntaria pasiva, orientarse hacia un sonido que proviene de afuera del aula inmediatamente después de escucharlo. Abierta, girar la cabeza hacia afuera del ruido en la situación anterior. Encubierta, tratar de escuchar la conversación del grupo que tenemos a nuestro lado. Dividida, realizar un trabajo en el ordenador escuchando la radio y esperando a que la secadora acabe su proceso. En la selectiva, atender a una persona que habla en un ambiente ruidoso. La visual, parte de la atención implica al ver una película. La auditiva temporal, atención implica en la escucha de la radio. La global, el grado de aurusual, activación en un sujeto recién salido del coma. Y la sostenida, el trabajo de un controlador aéreo es un buen ejemplo. La sensación y la percepción son dos conceptos estrechamente ligados. En la sensación se implican todos nuestros sentidos codificando y transformando la energía física en mensajes nerviosos. Estos mensajes deben ser organizados e interpretados y dicha acción se realiza por la percepción. La percepción se basa tanto en nuestras expectativas y conocimientos anteriores como en una serie de leyes organizadas establecidas por psicólogos, y las ilusiones visuales se pueden aplicar en base a leyes organizativas. En el ámbito popular se suele asociar la capacidad de atención con el rendimiento, sin embargo no es lo mismo. Por ello la atención se consideraba un mecanismo atencional de carácter vertical que activa o inhibe el organismo en función de sus necesidades. Pío Tudela habló de la problemática atencional referente a las diversas controversias alrededor de la atención, que pues es la capacidad limitada del procesamiento de los procesos conscientes. La atención condiciona, aunque no de manera exclusiva, el procesamiento de la información. Es por esto que este problema se considera que la atención es como un proceso cognitivo básico, ya que nunca aparece aislada. La vida es un proceso de cambio que no puede ser detenido. Según el estilo de vida que se elija, puede ser un proceso de luz o de sombra. La más profunda realidad a nuestros sentimientos se refleja y se manifiesta en nuestro ser consciente y nuestra forma de actuar, pero también se puede confundir con la apariencia de vivir en un estado de no conciencia, es decir, viviendo sin darte cuenta de lo que haces y sin asumir la responsabilidad de cada una de las acciones. El proceso de la conciencia aparece cuando nosotros mismos deseamos, con intención, encontrar un camino capaz de responder a todas nuestras inquietudes, expectativas y situaciones de la vida. En este proceso, la conciencia es cuando realmente nos damos cuenta de la manera en que conducimos nuestra vida, teniendo una serie de experiencias para liberar a nuestro ser interior. La conciencia en el ser humano
está muy definida en un proceso básicamente material, lo que trae como consecuencia que el ser humano no sea consciente, ya que en su ser interior no lo obliga, ni atiende a los llamados de un elemental estado de conciencia. Sin embargo, esto no quiere decir que no se haya experimentado esos estados de conciencia, simplemente no se es consciente de ellos. Una profunda renovación se basa fundamentalmente en el hecho de superar las inquietudes inferiores o materiales y proceder a inquietar la mente y a la emoción con sensaciones de otro nivel, por ejemplo, la conciencia. Este otro nivel de conciencia es relacionado al vivir, no al sobrevivir. Vivimos siempre en un estado de sobrevivencia. Somos conscientes de que nuestra vida se lleva a cabo en función de las actividades del sobrevivir, es decir, de la capacidad de poder dar a mi ser y a los seres que dependan de mí una gran cantidad de satisfactorias para las necesidades que cada uno se ha creado por su función natural y por su deseo de acostumbrarse en la tecnología como su mayor esplendor. Por otro lado, vamos a hablar un poco más sobre lo que es la conciencia. La conciencia se define como el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Como tal, la palabra proviene del latín, conscientia, y esta a su vez del calco griego syneidesis, compuesta también por el prefijo sin, que significa diesis, que pues traducido todo esto sería conocimiento, es decir, con conocimiento. La conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. En este sentido, la conciencia está asociada a la actividad mental que implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus sentimientos. Así, una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo y en su entorno, mientras que la inconsciencia supone que la persona no sea capaz de percibir lo que sucede ni lo que pasa a su alrededor. Por otro lado, la conciencia también tiene una connotación en cuanto al sentido del deber, como la reflexión sobre la conducta y sobre los propios actos. De allí también tenga un carácter ético, pues esta permite distinguir al individuo entre aquello que está bien y lo que está mal, de modo que a la hora de obrar pueda conducirse de acuerdo a sus valores morales. ¿Hay alguna diferencia entre conciencia o consciencia? La duda sobre si estas palabras son intercambiables en todos los casos es común. No obstante, hay contextos en donde no es posible. Por ejemplo, cuando queremos emplearlas en un sentido moral, aludiendo a la capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo, es aceptado emplear la palabra conciencia. La conciencia moral es aquella que nos señala si las acciones o actitudes que tomamos son correctas o incorrectas. Como tal, la conciencia moral está sustentada en el conjunto de valores morales que ostenta el individuo. Son los valores los que orientan el comportamiento y las acciones de las personas, siendo de quien se rigen por ellos y procuran obrar bien, correctamente o de conformidad con los principios. La ausencia de valores, por lo contrario, implica un vacío de conciencia según el cual el individuo no se sentirá impelido a actuar o actuar de una manera diferente. Por su parte, aquel que a pesar de actuar a conciencia obra malamente, empieza a experimentar aquello que llamamos cargo de conciencia. La conciencia histórica es aquella que permite a un individuo percibirse a sí mismo. Incurso es un devenir colectivo, partícipe de un momento particular en el tiempo en la historia de una sociedad. Como tal, la conciencia histórica dota a la persona
de la capacidad de comprender que todo lo que acontece en la actualidad es resultado de un conjunto de acciones llevadas a cabo en el pasado. En este sentido, el individuo con conciencia histórica es también capaz de darse cuenta de que sus propios actos y de que los otros con él cohabiten en su tiempo tendrán consecuencias en el futuro con la vida de otras personas. Para la psicología, como conciencia se denomina el acto mediante el cual una persona es capaz de percibirse a sí misma en el mundo. Solamente el ser humano es capaz de tener conciencia. En este sentido, la conciencia implica el hecho en sí de un individuo darse cuenta de aquello que pasa a su alrededor, fuera del yo, como resultado de un conjunto de reflexiones sobre las propias acciones y las realidades presentes de su entorno. Hay características específicas de la conciencia y las voy a mencionar a continuación. La primera sería la conciencia está atada al tiempo. Existe una conciencia generalizada de que los fenómenos están en tránsito y están supeditados al tiempo. Los estados de conciencia y sus contenidos cumplen un ciclo de existencia como la realidad misma. Aunque la conciencia aparentemente no se detiene, pasa de un estado a otro. La conciencia persigue la realización de la vida de acuerdo a cada contexto particular. El sujeto prioriza sus anhelos conforme a sus intereses intelectuales y a sus emociones. Buena parte de los deseos se vierten en imaginar objetivos no concluidos, lo cual permite el ordenamiento de las metas y rutinas para conseguir las acciones más pertinentes. La conciencia también es un estado general de la experiencia, es decir, más allá de los estados posibles que se integran cada situación de vida, la conciencia es una unidad simbólica. La conciencia o los estados de conciencia siempre tienen contenido. Esto es a lo que se llama intencionalidad. La conciencia posee la cualidad de la subjetividad, es decir, discernir sobre la conciencia de los demás y realizar exámenes introspectivos de conocimiento de la propia. La conciencia es la fuente que permite la comprensión y la valorización de la existencia y de los actos propios de un individuo, como la realidad que vive. Por su parte, distinguir la conciencia combinando es un acto de discernimiento moral. A nivel lingüístico, la conciencia remite con mayor fuerza a la parte del análisis, la mente y la psicología, mientras que la conciencia se emplea desde un ángulo social y moral en la determinación de lo correcto y lo errado. Por ejemplo, en el contexto de lucha por la prevención del planeta. La conciencia nos sirve para recibir o percibir diversas cualidades psíquicas, nuestras, ajenas y relacionales. Gracias a la conciencia podemos formarnos una identidad y tener identificaciones, darnos cuenta de cómo pensamos y nos sentimos, actuar voluntariamente, etc. Es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. La conciencia se rige por las leyes de la temporalidad. En ella los hechos recordados se ordenan de forma cronológica en el tiempo y también en el espacio, a diferencia del inconsciente, que Jacques Lacan califica como atemporal, es decir, lo que está allí no se ordena cronológicamente y está todo al mismo tiempo, todo en presente. Cuando algo resulta intolerable para la conciencia, eso lo reprime hacia el inconsciente como un mecanismo de defensa. Por lo que se reprime sigue existiendo y teniendo eficacia, y esto puede manifestarse en los sueños, los actos fallidos, chistes, lagunas némicas, es decir, olvidos, o retornar como si fueran síntomas generando algún malestar en específico. Según Sigmund Freud, da pues la importancia de esta instancia al desarrollar su primera tópica del aparato psíquico, tópica que hace alusión al lugar psíquico. Esta constituye de la conciencia preconsciente e inconsciente,
Entre el consciente y la conciencia se ubica una censura leve y entre el preconsciente y el inconsciente una barrera de censura más poderosa. El contenido del preconsciente puede alcanzar la conciencia mediante un esfuerzo voluntario, mientras que el contenido del inconsciente solo llega desfigurando a la conciencia debido a la represión. Para ser consciente de lo inconsciente se debe emprender una terapia analítica. La conciencia se guía por el principio de realidad y por el proceso secundario del pensamiento o post-represivo. Este sería por oposición al proceso primario propio del inconsciente. En la conciencia, la represión actúa moderando los contenidos aceptables para el yo, lo que posibilita la inserción en la cultura.